A continuación vamos a presentar a los panelistas que nos acompañan. Por parte de nuestros proponentes especialistas nos acompaña esta mañana la doctora Lucía Amelia Ledesma Torres. Nos acompaña también el doctor Guillermo Amaro Rangel. Nos honra con su presencia el doctor Javier Zambrano Ramos. Diputada federal Olga María Esquivel Hernández. El secretario de Vinculación con la Sociedad Civil, licenciado Christopher James Barros. A continuación vamos a ver un video informativo. En el PRI impulsamos la participación ciudadana porque entendemos que, unidos, sí podemos transformar la realidad de México. Es por esto que es importante crear puntos de encuentro para generar soluciones que impacten en la vida de la gente. En 2017, te invitamos a construir una nueva agenda en la que el partido llevará la voz ciudadana. La Agenda México 2030 es un espacio de deliberación y libre reflexión con una lógica sencilla: diagnóstico y solución. La finalidad de esta agenda es recabar propuestas puntuales que se habrán de traducir en políticas públicas y acciones legislativas. A partir de las demandas ciudadanas, hemos identificado puntos troncales: combate a la corrupción y la impunidad, eliminar la violencia política de género y la disparidad salarial injusta entre hombres y mujeres, más empleos con mejores salarios, Estado de Derecho y seguridad, más desarrollo en el campo mexicano, salud desde el nacimiento hasta la tercera edad, energías renovables para el desarrollo nacional, políticas a favor de las personas con discapacidad, cercanía con los mexicanos en el extranjero. Cada una de estas demandas cuenta con exigencias específicas, por ejemplo, cero impunidad en el servicio público, transparencia y rendición de cuentas, profesionalización de los encargados de impartición de justicia, autoridades judiciales realmente autónomas, un gobierno abierto. En la Agenda 2030 no habrá ponentes, tendremos proponentes con los que unidos podemos construir el México que queremos ver en el año 2030. Convocaremos a especialistas de prestigio local, nacional e internacional, instituciones públicas y privadas, líderes de opinión, así como representantes de la sociedad organizada para participar en estos foros en los que habremos de buscar soluciones a las demandas y exigencias de los mexicanos y construir así la agenda. Estos foros se realizarán semanalmente, con un total de 45 encuentros en distintas ciudades del país. Llevaremos a cabo también 8 foros nacionales y un foro internacional, con los que habremos de encontrar propuestas puntuales a realizar en la Agenda México 2030. Por México, unidos sí podemos. Escuchamos el mensaje de bienvenida a cargo de la diputada federal Olga María Esquivel Hernández. Muy buenos días a todos, ¿cómo están? Me parece que muy animados, ¿no? Bueno, pues el día de hoy para mí es un enorme gusto poderlos recibir en la casa de todos los mexicanos, que es la Cámara de Diputados. Me es especialmente grato ya que el motivo que hoy nos reúne es de vital importancia para todos. En los últimos años hemos visto un incremento en los problemas de salud mental a nivel mundial y en nuestro país no es la excepción. Los datos sugieren que los problemas mentales se encuentran entre las principales cargas globales de enfermedades y discapacidades. Adicionalmente, existe un amplio grupo de personas que se encuentran en un gran riesgo de ser afectados por algún trastorno mental. Los diputados del Partido Revolucionario Institucional estamos comprometidos en mejorar el marco legal que permita crear y eficientar las herramientas necesarias para lograr de manera decidida y reducir los índices de enfermedades y trastornos mentales en nuestro país. El PRI ha sido pionero en las transformaciones de México y en este tema no será la excepción. Agradezco a mi partido por preocuparse y ocuparse sobre este tema,
y en particular a la Secretaría de Vinculación con la Sociedad Civil que encabeza nuestro querido amigo Christopher James Barús, por organizar este foro, que sin duda será de gran éxito y de mucho provecho para generar mejores condiciones para nuestro país. Asimismo, me congratula también el poder contar en este espacio con grandes ponentes y especialistas en esta materia que sin duda alguna enriquecerán el acervo que el día de hoy estaremos recopilando. Una vez más, sean todos bienvenidos, enhorabuena y muchas gracias a todos y a todas por su presencia. Agradecemos el mensaje de la diputada. Cedemos el uso de la palabra al secretario de Vinculación, licenciado Christopher James. Muy buenos días, tengan todas y todos ustedes. Créanme que es muy importante para nosotros el que estén ustedes aquí, y lo más importante es que podamos participar. Dejar muy claro y decir de un inicio que nuestra intención no es ni defender una postura, ni hacer planteamientos, no, al contrario, lo que queremos es que, con base al diagnóstico de la situación actual que tenemos en el país, en las enfermedades de salud mental, que vemos que a lo largo de los años es una agenda que todavía no está en marcha en nuestro país por ningún orden de gobierno, lo que buscamos son las mejores propuestas. El que hoy en día el gran número de mujeres y hombres de todas las edades que están inmersos en esta problemática, lo que buscamos es con nuestros proponentes expertos, pero también con las voces de la sociedad civil y de todas y de todos ustedes, cualquier idea, cualquier propuesta es buena, porque esto viene a fortalecer la Agenda México 2030, que será a mediano plazo las propuestas que nuestras diputadas y diputados podrán hacer ante el Congreso de la Unión. A mediano plazo, a nuestros exhortos al Ejecutivo Federal, Estatal y delegacionales y municipales, así como a largo plazo poder trazar una agenda que venga a abanderar nuestras candidatas y candidatos en el 2018 para que no sean propuestas sacadas de la manga, sino que sean propuestas que vengan de los proponentes expertos, de la sociedad civil y sobre todo de todas y todas las voces de las mexicanas y los mexicanos. Por eso, enhorabuena, muy buenos días, muy buenas tardes, y me gustaría, para entrar en contexto, antes de darle la voz a los proponentes expertos, pasar el siguiente video para conocer el diagnóstico nacional de cómo estamos en salud mental, en la problemática de salud mental. Adelante. Cada año mueren en México 4.370 personas en promedio, como consecuencia de trastornos mentales y del comportamiento, de los cuales 90% se vinculan con el consumo de drogas. Sin embargo, del gasto total en salud, solo se destina el 2% para atención a los trastornos de salud mental. En nuestro país, por cada 100.000 habitantes se registra una tasa de 1.5 psiquiatras, 2 psicólogos, 2.3 enfermeras especializadas y 0.2 terapeutas, lo cual nos señala claramente que el personal para procurar la salud mental es insuficiente. Se tiene registro de 46 hospitales psiquiátricos, 13 unidades de internamiento ubicadas en hospitales generales y 8 establecimientos residenciales. Esto expone las dificultades de infraestructura que supone para las personas que requieren atención. La importancia del tratamiento de trastornos mentales es importante no solo desde la óptica de la salud, repercute en el bienestar y la salud económica de las personas y de quienes nos rodean. Por México, unidos, sí podemos tener un país con instituciones de salud mental de calidad. Juntos, construyamos la Agenda México 2030. ¿Y tú, qué propones? Muchas gracias. Decirles la dinámica. A continuación, cada uno de nuestros proponentes expertos tendrá una participación de 5 minutos con base a este diagnóstico, algunas propuestas de solución sobre esta problemática. Del lado izquierdo ustedes pueden ver a nuestro relator gráfico, que él podrá estar plasmando las propuestas de ustedes en una forma gráfica, porque muchas de las veces las palabras se le lleva el viento, y si lo dejamos plasmado en una imagen es más fácil que lo podamos conocer. Pero también los que no se animen a participar, o la gente que nos está viendo en las redes sociales, también podrá estar viendo en la pantalla con el hashtag Agenda México 2030, podrá participar la gente de las 31 entidades federativas más que nos están viendo. Y cada uno de ustedes tiene una hoja de proponentes. ¿Sí la tienen cada uno? Sí. Una hoja que le den. El que no la tenga, levante la mano para que se la hagan llegar de inmediato. Muy bien. Entonces, con esto entendido, con esto conocido, yo quiero darle la bienvenida al doctor
Guillermo Amaro Rangel. Él es médico geriatra y gerontólogo, expresidente de la Asociación Mexicana de Gerontología y Geriatría, Asociación Civil, integrante del Consejo Consultivo Ciudadano del INAPAP, así como también comentarista en Radio Fórmula con el tema del envejecimiento. Muchísimas gracias, doctor Guillermo Amaro Rangel. Gracias, doctor. A la doctora Lucía Amelia Ledesma Torres. Ella estudió la licenciatura en Psicología con especialidad en el área clínica, estudios de maestría y posgrado en Psicología de la Salud, Bioética, Neurociencias, Neuropsicología Clínica, Neuropsicología, entre otros. Actualmente trabaja en el Centro Médico Nacional 20 de Noviembre, es personal adscrito a la División de Neurociencias y al Servicio de Psiquiatría, es profesora en las materias de Neuropsicología, de Psicoterapia Cognitivo-Conductual en el posgrado de la Residencia Médica en Psiquiatría de la UNAM. Es directora del Centro Especializado en Psicología de la Salud desde hace 12 años, con sede actual en el Hospital San Ángel IN, Universidad y Médica Sur. Muchísimas gracias, doctora. Un aplauso a nuestra doctora. También agradecer la presencia del doctor Javier Zambrano Ramos. Él es médico psiquiatra egresado del Departamento de Psiquiatría y Salud Mental de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México y del Centro Médico Nacional 20 de Noviembre del ISSSTE. Supervisor de hospitales psiquiátricos subrogados del ISSSTE, perito en Psiquiatría y Salud Mental, profesor titular de pregrado en Psiquiatría de la UNAM y del IPN, miembro activo de diversas asociaciones nacionales e internacionales de psiquiatría. Muchísimas gracias, doctor, por estar aquí. Doctora, conociendo este diagnóstico, conociendo la situación, que es una agenda que falta por nuestros gobiernos y también en materia legislativa, ¿qué es lo que cree que podemos hacer en la Agenda México 2030? Bueno, pues buenos días a todos, muchas gracias por la invitación. Realmente, primero, antes de continuar, sí quiero presentarme como ciudadana, más allá de mis credenciales profesionales, y también como derechohabiente o usuaria de los servicios públicos de salud. Y dentro de ese marco haré mis planteamientos en ese sentido en cuanto a, desde mi visión profesional, qué aspectos hay que fortalecer, pero también como ciudadana y como usuaria, pues qué otros también se tienen que mejorar. Entonces, les platico que dentro de mi formación profesional tiene que ver pues con las neurociencias, que básicamente es la intervención en pacientes, en personas que tienen diferentes aflicciones de carácter afectivo, llámese depresión, ansiedad, problemas diversos en el estado de ánimo, como pudieran ser también en el caso de los niños, alteraciones en el aprendizaje, alteraciones en el lenguaje, en el caso de los adultos mayores, por ejemplo, también diversas dificultades anímicas que pueden de alguna manera incidir en su calidad de vida, y en otras poblaciones vulnerables, como son los casos de pacientes con enfermedades psiquiátricas graves, que tenemos muchos en el hospital, que tienen esquizofrenia, que tienen depresión grave, resistente, y que tienen graves costos en todos los sentidos para la persona, para sus familias y a nivel económico. Entonces, dentro de estas prioridades que considero yo importante retomar, tiene que ver con una sociedad de bienestar. Para que nosotros estemos, digamos, con las mínimas condiciones posibles para desarrollar nuestra salud y para sentirnos bien, necesitamos un mínimo de condiciones que tienen que ver con la economía, con el empleo, con el acceso a la salud y con otras condiciones importantes como es el acceso a la cultura y a la educación. Dentro de este contexto, bueno, ya veíamos en el video las dificultades que tenemos de acceso a personal de salud mental. Se mencionaba por ahí unas estadísticas pues muy limitadas, tanto de acceso a psiquiatría, pseudopsiquiatría, psicología, neuropsicología, en términos de la población general. Entonces, sí tiene que haber un incremento en cuanto al presupuesto destinado al ámbito de la salud, particularmente la salud mental, que es un ámbito que tiene un gran estigma social y que ha sido pues abandonado también en muchos sentidos durante varias generaciones, digamos, de gobiernos o de secciones gubernamentales. Este presupuesto tiene que estar destinado al incremento principalmente en recursos humanos, que existan más plazas,
para la atención de la población general. Por otro lado, inversión en tecnología. El avance de la atención en términos de salud mental ya incorpora tecnología, fármacos que seguramente el doctor comentará de primera generación, con menos efectos secundarios, aspectos que tienen que ver con prevención, educación para la salud mental, que puedan llegar a escuelas públicas mediante brigadas que, aunque las existen, son insuficientes, brigadas comunitarias de salud que existen en los primeros niveles de atención, en clínicas, hospitales, en clínicas de medicina familiar donde existe el servicio de medicina preventiva. Se pueden insertar profesionales de salud mental que puedan trabajar con la población general en escuelas y en grupos o en colectivos que tengan una organización y que sean susceptibles de recibir atención en salud mental de forma preventiva y de detección oportuna. Entonces, uno sería el incremento del presupuesto en recursos humanos, tecnología, infraestructura, con el objetivo de mejorar la atención que brindamos en términos generales. Lo otro tiene que ver con la calidad de la atención. Muchas veces quienes somos usuarios de los servicios públicos de salud, pues no tenemos acceso tan fácilmente, tan rápidamente a una primera consulta, por ejemplo, con el especialista, pero para eso necesitamos invertir en mayores recursos humanos para este fin. Por otro lado, programas efectivos de promoción y prevención de la salud mental realmente han existido, pero no han resultado efectivos para los objetivos que se persiguen. Uno de ellos, por ejemplo, es los programas orientados a prevenir la obesidad, y somos campeones del mundo, ¿no?, en obesidad, por ejemplo, en diferentes poblaciones. Lo mismo sucede en términos de salud mental. Tenemos regiones como el sureste del país, por ejemplo, entre otros, con una incidencia también de campeonato mundial en suicidio en jóvenes y en adolescentes. Entonces algo está fallando en nuestros programas. Por otro lado, tenemos otros grupos vulnerables de atención, como son los adultos mayores, por ejemplo, que requieren también una accesibilidad más veloz, más rápida a los servicios de salud, de mantenimiento. Y también un tema importante tiene que ver con cuando desafortunadamente nuestros familiares o nos toca ver de cerca alguna persona querida que está en una condición de enfermedad terminal, por ejemplo, que tiene dolor crónico, el acceso también a unidades de cuidados paliativos, también, por ejemplo, orientación y consejería en tanatología, y bueno, prepararnos también para la muerte digna. Es parte de la salud mental, no solamente a los inicios de la vida, sino también el término de la vida. Y finalmente, con esto para no robarle tiempo a mis compañeros, la inclusión de terapias avanzadas para síntomas afectivos que no son de fácil control y que implican un grave costo económico y afectivo para las familias. Me refiero a pacientes con esquizofrenia, por ejemplo, pacientes con depresión que no responden a tratamientos, pacientes con síntomas, por ejemplo, de agresividad resistente por su enfermedad, que pueden agredir a otras personas o a sí mismos, por ejemplo, y tenemos el grave problema de las adicciones, que desafortunadamente no se está resolviendo ni en un sentido preventivo ni tampoco en un sentido de tratamiento. Entonces, las terapias avanzadas pueden incluir, por ejemplo, colocación de implantes cerebrales que existen en el mundo, se están haciendo en México, en el ISSSTE lo tenemos, pero la cobertura no es suficiente. Estos implantes cerebrales han demostrado efectividad para tratar la depresión resistente, para tratar ansiedad resistente, para tratar inclusive adicciones. Y eso tiene un impacto significativo, como uno de nuestros pacientes, 26 años, múltiples intentos suicidas durante toda su infancia, su adolescencia, estuvo en un centro penitenciario, desafortunadamente también porque pues se infringió la ley, la familia quebrada económicamente por todos los intentos de rehabilitación. Y ahora, bueno, pues ya tuvo acceso con mucho esfuerzo de gestión del equipo médico, se colocó este ejemplo de implante cerebral, es un marcapaso cerebral que ayuda a contrarrestar algunos síntomas como la ansiedad que llevan al paciente a consumir sustancias, y este paciente a la fecha, por ejemplo, lleva 6-8 meses en total abstinencia y se ha insertado laboralmente pues a la vida social también. Entonces, la incorporación de la tecnología, de infraestructura, inversión en recursos humanos capacitados, porque ese es otro punto, o altamente capacitados, es algo importante para incidir en estos objetivos o nuestras propuestas que brevemente he planteado. Muchas gracias, doctora. Gracias. Doctor, en este orden de ideas, ¿qué es lo que falta por hacer?
Muchas gracias. Es para mí un honor estar aquí con ustedes, platicar en esta mañana sobre algo que es muy importante. Cuando me lo propusieron pensé en muchas cosas, pero me voy a quedar nada más con dos de ellas en especial. Hablar de la vejez en México es hablar de un tema que suena a romanticismo, suena a veces a folclore, suena a veces a algo que existe y que es muy bonito. Y nos referimos a la vejez en México con aquellos individuos de cabeza plateada, de unas cuantas arrugas, de lentes, de una joroba tal vez, de un bastón, etc. Y nos vamos a una imagen eufemística de la vejez con los ancianitos, con los viejecitos, con los abuelitos, como si a la hora de quitar la palabra viejo, que es una palabra plena que habla de lo que es un ser humano mayor de 60 años, estuviéramos tratando de evitar hablar de algo que es dañino, que es horrible, que todavía nos sigue asustando como el viejo del costal que nos iba a robar cuando éramos niños. Se me hace muy interesante hablar de este panorama en México en una mesa donde se va a hablar de salud mental. En la actualidad se habla de grandes planes, de grandes proyectos que hay para atender a un país que está envejeciendo. México es eso, un país que, a diferencia de los países europeos, que ya son países envejecidos, México es un país que está tomando un liderazgo muy importante en el envejecimiento. Sin embargo, es un país que, dadas las condiciones socioeconómicas en las que hemos vivido hasta el día de hoy, va a ser muy difícil atender a esa vejez que está emergiendo. Tal vez yo, que ya tengo 61 años en este momento, ya no tenga tanto problema con mi propia vejez. Sin embargo, los que vienen después de mí, los que dentro de poco van a ser viejos, 10, 15 años, ellos iban a tener problemas importantes de vejez, porque las condiciones económicas ya no van a ser las mismas, porque ya el soporte de la familia, si lo dejamos perder, ya no va a ser el mismo, porque ya la atención social de los hospitales se va a ver rebasada y se va a ver saturada. Sin embargo, estamos en el momento crítico en que podemos hacer una serie de cambios a favor de esa gran población que vamos a tener en poco tiempo y que de cualquier manera va a seguir siendo una población pensante y una población activa y una población que tiene que estar presente en cada uno de los eventos de la vida mexicana, cosa que antes no sucedía. Platicaba hace un momento y les decía que era muy natural ver envejecer a las personas. Sabíamos que nacíamos, vivíamos y nos moríamos, ¿sí? Nada más que ahora el nacer es rápido y feliz, las enfermedades de los niños pequeños están prácticamente controladas, las de los adolescentes también, todo lo que hay alrededor de la salud materno-infantil está controlado, la vida del adulto de alguna manera está controlada, pero no está prevenida, porque lo mencionaban hace un momento, tenemos y habemos alguna cantidad importante de obesos, de hipertensos, de diabéticos, etcétera, que a la larga, cuando seamos viejos, nos van a dar esto, nos va a dar una cronicidad de enfermedades que le va a costar mucho al paciente, a la familia y al Estado, y el dinero no va a ser suficiente. Entonces, en los adultos nos hace falta la prevención absoluta y el autocuidado para lograr una población que pueda, dentro de unos años, envejecer con éxito, que es la premisa que ahorita existe en cuanto a la calidad de vida y en cuanto al proceso de envejecimiento mundial de las personas, el envejecer con éxito. ¿Y esto cómo lo hacemos? A través de la prevención, insisto, y del autocuidado. Bueno, pero ¿qué tiene que ver todo esto en un foro de salud mental? Pues algo muy importante. Cuando nosotros estamos atendiendo a la población vieja en nuestro país, nos fijamos en cómo come, en qué come, en que si camina, si no camina, en que si vive en la familia o no vive en la familia, y cada uno de estos ítems, de estos incisos tendría para dar un foro completo. Sin embargo, poco hacemos por el estado mental de los viejos. ¿Por qué? Porque damos por hecho, y perdónenme la frase, la palabra horrenda que voy a usar ahorita, que todos los viejos conforme el tiempo pasa enloquecen. Entonces mi abuelito está loca, mi abuelito está loco. ¿Por qué? Porque se veía hace muchos años que había deterioro mental en las personas, y el deterioro mental se llamaba locura. En la Edad Media se llamaba posesión diabólica, etcétera. Pero en fin, esto no ha progresado mucho, desgraciadamente. Estamos en pleno siglo XXI y no ha progresado. ¿Por qué? Porque hay una difícil accesibilidad a los servicios médicos, hay una más difícil accesibilidad a los servicios médicos especializados, y aún hay una mayor dificultad para acceder a servicios médicos, psicológicos o psiquiátricos especializados en vejez. Entonces todo esto está dando un panorama muy fuerte y muy terrible. ¿Por qué? Porque sobre la economía y sobre la sociedad mexicana
tenemos una espada de Damocles pesadísima, enorme y peligrosísima, que ustedes la oirán todos los días en todos los noticieros y lo leerán en los periódicos y todo esto. Esta espada de Damocles se llama demencias, ¿sí? Pónganle el nombre que quieran. Le pueden poner Alzheimer, le pueden de cuerpos de Lewy, le pueden traumática, lo que les guste. Ahorita todo es bienvenido. ¿Por qué? Porque hasta ahorita prácticamente no sabemos nada de demencias, ¿sí? Le echamos la culpa a todo, desde que cocinamos en aluminio, hasta que los pesticidas, a que ciertos medicamentos, a que la degeneración propia de la persona, etcétera. Estamos en pañales con las demencias. Sin embargo, estamos viendo que por año estamos diagnosticando casi a 1000 personas con demencia en este país. Para el año 2030 vamos a tener una cantidad impresionante de dementes. ¿Por qué? Porque somos uno de los países que tiene una mayor incidencia en demencias y una mayor prevalencia dentro de la población vieja en problemas de demencia. Y la demencia no es nada más tenerla ahí, la demencia es que nos va a costar muchísimo como familia. ¿Cómo voy yo a poder atender a mi abuela o a mi mamá, que ya no saben dónde están, cómo viven o quiénes son, si yo tengo que salir a trabajar? ¿Cómo voy a dejar yo a mi abuela al cuidado de mi hijo de 13, 14 años, que tiene que ir a la escuela, a regresar tarde de comer, si la abuela le avienta el plato de la comida y no sabe que debe estar vestida a esas horas? Porque las presentaciones de la demencia de la gente mayor son muy variadas, son muy diversas. No solamente es el no saber dónde están, tienen que ver con los 5 aspectos de la esfera cognitiva, que son la percepción del mundo donde estamos, la atención de las actividades que tenemos, la memoria de lo que hemos vivido, el lenguaje y el pensamiento. Estas 5 esferas se alteran de manera ostensible en cualquiera de las personas que son sujetos de demencia. ¿A qué voy con toda esta pequeña introducción que les he hecho? A que las demencias, dentro de muy poco tiempo, año 2030, antes de año 2025, ahorita tenemos como años clave de todo esto, el 2030 y el 2050, van a ser elementos de la salud pública que van a costar muchísimo dinero, porque de entrada ahorita tenemos primero que hacer un diagnóstico adecuado de la población para saber en qué situación estamos. Tenemos que organizar un diagnóstico específico de la población, tenemos que preparar personas para atenderlos y tenemos que aprender a sobrevivir en este momento con la demencia. Entonces, es un muy buen foro para que podamos hablar de esto. Gracias. Gracias. Adelante. Ok, bueno, pues buenos días a todos. Agradezco la invitación. Aclaro, el ISSSTE, institución de la que venimos, hablando de salud mental, no tiene hospitales psiquiátricos. Y entonces esto nos ha llevado a que tengamos que contratar los servicios de atención especializada en la Secretaría de Salud y en otras instituciones. Ahorita voy a hablar de eso. Para tratar de irme un poco más rápido y en orden, voy a tratar de platicar acerca de lo que es la salud mental en México por niveles de atención. Esto es la necesidad que tenemos de, algo que hemos aprendido en lo que es el sector salud, la necesidad imperiosa de capacitar constantemente a nuestro personal. Primer nivel de atención, medicina general, medicina familiar. Antiguamente, hablarle al médico familiar de un paciente con enfermedad mental era aterrador. Estadísticamente, ahí les va, 30% de la población a lo largo de su vida va a padecer depresión. Se atiende solamente el 5% en unidades de especialidades. El médico familiar, el médico general es quien la tiene que atender. Ansiedad, y más hoy en día con los problemas de estrés postraumático que estamos viviendo, está aumentando hasta un 45%. El 1% de la población padece de esquizofrenia. El paciente será atendido en tercero o segundo nivel de atención y debe de regresar a su comunidad. Ojo, como decía el doctor, además, no nada más es la enfermedad mental, sino una serie de enfermedades que tiene derecho a padecer. Y el médico familiar tiene que estar capacitado a enfrentar, aparte de la enfermedad mental, los padecimientos médicos que tiene, o viceversa, los padecimientos médicos que tenemos, obesidad, diabetes, hipertensión, lo que ustedes quieran, más la enfermedad mental.
El doctor nos hablaba sobre los padecimientos gerontológicos, pero tenemos padecimientos en niños que están aumentando, como el trastorno por déficit de atención, el consumo de sustancias, donde requerimos que el médico de primer contacto empiece a tener, capacitación y entendimiento. Segundo nivel de atención, hospitales generales. La norma oficial establece que los hospitales deben de tener por lo menos 2 camas para el servicio de psiquiatría. No conozco en México algún hospital que los tenga, salvo los casos de urgencias. El Seguro Social más o menos cubre porque no tienen cobertura en sus 3 hospitales psiquiátricos de la Ciudad de México. ¿Por qué es importante hablar del segundo nivel de atención? Porque a los médicos generales, y aquí especialistas, se les olvida que el padecimiento mental es el síntoma. Muchos de estos padecimientos mentales pueden ser la consecuencia de una neuroinfección, de una diabetes mal controlada. Y a veces nos los mandan a los hospitales de tercer nivel, del cual voy a hablar en un momento, sin atender primero cómo están sus exámenes de laboratorio fundamentales. El año pasado, el Fray Bernardino nos rechazó el 87% de pacientes que aparentemente llegaron al hospital por enfermedad mental. Para sorpresa de nosotros, al revisar los motivos de envío, era porque se había salido de la realidad, se llama delirium, y al revisar la historia clínica, el paciente ni siquiera le habían hecho una historia clínica, ni siquiera le habían tomado exámenes de laboratorio. Obvio es que regresamos a los pacientes al hospital general, se atienden y cuando hablamos ya tengo cama para el paciente, es que se curó poniéndole nada más, controlándole el azúcar, metiéndole electrolitos, o qué crees, traía un tumor en el cerebro, ¿no? Imagínense si lo hemos recibido en tercer nivel. La demanda es muy importante capacitar el segundo nivel de atención en estas áreas y canalizar a tercer nivel los pacientes que realmente lo ameritan. Tercer nivel de atención, hospitales psiquiátricos. Quiero decirles que orgullosamente este año se cumplen 50 años que se iniciaron, se inauguraron los hospitales que sustituyeron a la Castañeda en 1967. 50 años en los cuales no se ha abierto un solo hospital psiquiátrico. Las camas en hospitales psiquiátricos han ido disminuyendo y esto nos ha generado el problema de que deben de ser atendidos en los hospitales de segundo nivel o bien hasta en sus propios domicilios, en tanto tenemos camas en los hospitales de especialidades, como en el caso del Fray Bernardino Álvarez, Juan N. Navarro para niños, Samuel Ramírez, que es para hombres en la fase crónica, y José Saya o Adolfo N. Nieto en la zona metropolitana. El problema está en los hospitales subagudos y crónicos, donde la historia nos enseñó que los pacientes que se enviaron a estos hospitales fueron abandonados y dejados a que la Secretaría de Salud fuera quien los tuviera que mantener. El problema que tenemos aquí son las recaídas. Se controla el paciente, lo regresamos a su segundo y primer nivel de atención, el paciente deja de tomar el medicamento, o dos, lo tengo que decir, el medicamento que usamos no está sirviendo. Y entonces esto nos ha llevado a tener que ver constantemente, calidad de nuestros productos, que vamos a innovar técnicas. Sensibilizar, ahora voy hacia atrás, al médico de especialidades para que tengan contacto con sus pacientes y recordemos que el paciente va a regresar o llegar a su médico de primer nivel, primer contacto, capacitarlo y capacitar a la familia en lo que es la enfermedad mental y prevenir lo que son las recaídas. Ante la falta de hospitalización o camas para espacio de hospitalización, se han implementado estrategias como ahora es. En el Samuel Ramírez Moreno se va a inaugurar un nuevo hospital, que ese es un top secret, pero ya lo van a ver en menos de un mes. 60 camas, 20 hombres, 20 mujeres, 20 niños. Estancia máxima, y es el desafío de nosotros como psiquiatras, que en 6 semanas, diagnóstico, tratamiento y estrategias de reinserción social. Vamos a contar ahora, por la falta de camas hospital, con medicamentos de aplicación, incluso hasta mensual, ¿no? ¿Para qué? Porque sabemos que la enfermedad mental se controla, no se cura. Y lo que aquí es importante es el seguimiento
y el apoyo de algo que para todos sigue siendo importante, la familia. Muchísimas gracias. Gracias, doctor. Gracias, doctor. En este mismo orden de ideas me gustaría las propuestas también del público proponente levantando la mano en una ronda de 5 participaciones, y les pediría de mucho favor que fueran muy puntuales, su nombre y muy puntuales con la propuesta. Levantando la mano, 1, ¿quién más? De atrás para adelante, 1, 2, ¿quién más? 3, muy bien, adelante. ¿Quién más? A ver, levante la mano, perdón. 1, 2, ¿aquí también usted? 3, adelante. Si me pueden ayudar con el micrófono. 4 y 5, cerramos aquí estos dos. Gracias. Manuel Munarres Valenzuela Sordes. Doctora, además de la falta de especialistas para mejorar la salud mental, ¿cree usted que sería bueno que las instituciones del gobierno se preocuparan por mejorar el cuadro básico? Por la razón de que los medicamentos aquí son muy caros y los de primer nivel normalmente no los recetan en ninguna de las 3 instituciones encargadas de esto. También al señor secretario de vinculación, a la tercera edad no hay que atenderla, señor secretario, solamente por los padecimientos o por aquellos problemas que tienen propios de la edad. Yo creo que el partido debería de preocuparse por atenderlos por interés también, porque para el 2018 vamos a representar nosotros casi el 20% de la votación, y la tercera edad sí vota, no es una promesa. Las promesas normalmente fallan. Esa sería primero una segunda pregunta, y la otra al segundo ponente, cuando hablaba de que algo de lo de la tercera edad. Yo sí pienso que sí estamos locos, porque tenemos 60, 70 y 80 años y todavía seguimos manteniendo hijos y a nietos, y ellos no se preocupan adecuadamente. No solo el gobierno, debe ser la propia familia que debe de preocuparse por la gente de la tercera edad. Gracias. Muchas gracias. ¿De aquel lado, por favor? Segundo proponente. ¿Sí? ¿Quién era? ¿Que estaba ahí de este lado? Sí, ¿verdad? Adelante. Gracias. Guadalupe Morales, soy compañera de ustedes, trabajo en el Centro de Estudios Sociales y Opinión Pública. Solamente quiero comentarles algunos avances que tiene México en términos de bienestar emocional, y uno de ellos es un acuerdo con la Organización Mundial de la Salud. La Secretaría del Trabajo ha dado seguimiento a ese acuerdo en términos de bienestar emocional, salud en el trabajo, y recientemente, en agosto pasado, la tabla de enfermedades laborales ya incorpora la enfermedad como riesgo laboral, las enfermedades emocionales. Un pendiente que hay es establecer, homologar con la tabla de evaluaciones médicas. Esa es una tarea pendiente, pero se los comparto en la mesa como uno de los avances que ya tiene México, que muy probablemente sean bien aprovechados en este esfuerzo que ustedes están haciendo. Muy bien, muchas gracias. Gracias. Adelante, aquí la tercera participación. Atrás de usted. Ahí. Buenos días, mi nombre es Sergio Bustos. Yo quisiera solicitarles pues, ampliar un poquito más la información para atacar las raíces, no las consecuencias. Ya hicieron alguna mención de que el narcotráfico es el que ocupa el 95%, pero no hablaron de la miseria y los bajos sueldos, que son uno de los graves problemas que generan desintegración familiar, que también es una gran causa de todos estos problemas que están mencionando. Así como la falta de presupuesto y programas eficientes, ¿cómo solucionarlos? Ya los problemas ya lo sabemos, pero el gobierno, ¿cómo debe de atacar? Estamos viendo que el gobierno no tiene presencia, no tiene interés, no tiene ninguna perspectiva de dar alguna solución. Y también la falta de ética en la televisión. Estamos viendo programas de televisión para nuestros niños, para nuestros jóvenes, que carecen de los más elementales principios y valores
que como sociedad mexicana tenemos. Y eso también está destruyendo la familia, está generando gentes aisladas, y ese mismo aislamiento está generando muchas de estas causas de enfermedad psicológica. Gracias. Muy bien, muchas gracias. Precisamente para eso estamos aquí, para buscar las propuestas para poder combatir eso. Lo que usted menciona lo paso a positivo como propuesta para poder combatir este tipo de problemas. Adelante. Buenas tardes, con su permiso, felicidades a los ponentes. Esto va a los ponentes en general, a los tres. Mi nombre es María de la Luz Reyes García y es un tema muy preocupante, la salud mental dentro de la sociedad. La atención primaria a la salud, le hemos tomado muy poco caso toda la sociedad, desde las madres de familia, que desde ahí debe de ir la educación. Realmente, dentro de los profesionistas, yo como profesionista no estoy de acuerdo que el médico general trate como que ya se fuera a morir las enfermedades crónicas degenerativas. ¿Por qué? Porque realmente en lugar de darles ánimo, se van todos deprimidos. Esa es una. Dos, uno de los programas de nuestro presidente Enrique Peña Nieto era la atención primaria a la salud. Con tristeza hemos visto secretarios y secretarias de salud que han pasado y dejaron de caer mucho la importancia de la salud mental. Yo he visitado con madres de familia al hospital Fray Bernardino Álvarez con los hijos para que se den cuenta cómo llegan el fumar. Si la mamá fuma, es la educación que le está dando al hijo. Entonces tenemos que empezar a trabajar con las familias, empezar en las zonas rurales. Los médicos en el ISSSTE, la verdad, yo soy derechohabiente al ISSSTE y quiero darle una felicitación porque es una institución muy importante. Y es una verdadera lástima que tenemos en bolsas de trabajo que me han comentado maestras en psicología, licenciadas en psicología, médicos psiquiatras, y realmente están en la bolsa de trabajo. Y yo les he solicitado que pidan que les den una plaza de enfermeras, que les den una plaza de camillero, de intendencia y que se mueva el escalafón. ¿Por qué? Porque no hay psicólogas en el primer nivel de atención. Entonces llegan al tercer nivel, lo que usted decía, llegan al tercer nivel con una diabetes descontrolada, que lo primero que hacen de que no tienen el alimento que deben de tener, no tienen leche, no tienen lo más necesario para llevar una dieta. Que las nutriólogas, que coma carne, que coma esto, y las gentes no lo tienen, llegan con hiperlipidemia, llegan con la azúcar alta, llegan todos descontrolados y se les olvidan las cosas, que empiezan con un estrés. Y también nosotros como profesionistas no toman en cuenta, hay en el área de la salud enfermeras, médicos ya con mucha depresión. ¿Por qué? También por el exceso de trabajo. Todo le echan la culpa, y yo soy una gran defensora que no se debe de perder la investidura presidencial. Todo le echan la culpa al PRI. Pues yo creo que es el momento que demostremos desde ahorita hacer talleres diarios, que a todos los militantes, a todos los trabajadores de todas las instituciones de salud, que realmente demos una plática diaria de salud mental. ¿Para qué? Para que realmente vayamos preparados, porque ya vamos a llegar a la tercera edad. Y es muy triste que dice, tú quédate aquí, abuelito, porque no oyes. O quédate aquí, abuelito, porque no te podemos cambiar el pañal a donde vamos. Y eso va a ser muy triste porque lo vamos a vivir. Y yo creo que las casas de día de la tercera edad deben también ser casas de día que esté un familiar ahí con ellos. Hay mucho que decir, pero realmente estoy convencida de que debemos de trabajar la salud mental, porque todos vamos a ver a un familiar, y ¿por qué no lo voy a decir? Yo tengo a mi familia lejos y me vengo con una tristeza de ver en condiciones de salud, ver que los vecinos no tienen trabajo, ver que ya falleció fulana de tal porque se accidentó. Como ya veo la gente, soy muy observadora, van a cruzar la calle y
y llevan la mirada perdida. Muchas gracias, no me quiero extender más y quiero felicitarles y decirles que los profesionales de la salud son muy importantes, pero también como sociedad los debemos ayudar, porque todos tenemos algo en nuestra cabecita. Y yo creo que hay que darles alegría. Y la cultura es muy importante. Dicen ellos, veo a mi médico y escucho la música y ya me alivié. Yo creo que la salud mental también debemos hacer todo lo que esté en nuestra parte como sociedad. Y yo le digo, muchas gracias por este foro tan importante, que ojalá y tomen en cuenta en que desde este momento lleguemos con la motivación de empezar a platicar con la familia. Porque ya les llegamos a platicar, pero problemas, o ya están dormidos y no los vemos. Muchas gracias. Gracias, muchas gracias. Adelante. Buenas tardes, soy la doctora Imelda Huiden, delegada nacional del organismo de mujeres tenofistas. Bueno, lo que yo propongo es que la educación y la promoción de la cultura de salud esté orientada a las enfermedades mentales, con la participación y organización comunitaria para hacerse cargo de la transformación de la realidad en que se vive, ya que no existen hospitales psiquiátricos. Eso es lo que propongo. También propongo que también se capaciten promotores o cuidadores de salud en las comunidades. Lo digo esto porque yo tomé un curso con la doctora Ana Aslan, una famosa geriatra de Rumania, de Bucarest, y ya que el doctor que me conoce sabe que tuve ese curso, y lo que yo encontré en ese país, en el hospital geriátrico, cómo trataban al enfermo mental. Lo trataban realmente no como un niño, no como un loco, sino como una persona normal. ¿El por qué? Porque en cada comunidad había como cuidadores de la salud que los atendían. Realmente había una disciplina en la época comunista de Ceausescu, en ese entonces, que me tocó participar en esa maestría que yo hice, ¿no? Y realmente he visto que aquí en nuestro país, como dijo el doctor, no existen hospitales psiquiátricos. Entonces, la verdad, cuando yo voy, no existen suficientes como para poder realmente atender a esas personas como seres humanos, porque realmente la loquera está en todo el mundo cuando dicen que a la tercera edad, ¿no? Pero yo he visto también y me he encontrado en las comunidades muchísima gente vagando, que no son vagabundos, sino realmente tienen un trastorno psiquiátrico, psicológico, que no hay atención. Entonces la gente los rodea, la ciudadanía lo rodea porque les da miedo. A este loco no le dan caso, hasta a veces andan desnudos y no les ofrecen ninguna atención propia que se debe hacer. Entonces yo sí realmente propongo que a través de este foro se logre esta propuesta de atender a esa gente, porque realmente todos vamos a la tercera edad y necesitamos mucho cuidado, que nos atiendan a todo el mundo como de la tercera edad, como gente normal. Muchas gracias y a sus órdenes. Gracias, doctora. Muchas gracias. Aquí última participación de este lado. Buenos días. Soy Adriana Duarte, secretaria de Vinculación Ciudadana del CEN de la CNOP. Yo quisiera nada más hacer este comentario. ¿Por qué tratar si podemos prevenir y detectar? ¿Y por qué no hacerlo desde la niñez? Yo soy madre de 2 adolescentes y pues obviamente siempre uno tiene más problemas que el otro, ¿no? Y ya te detectan déficit de atención, ¿no? Y quieren medicarlos desde muy temprana edad, habiendo otras opciones para poder controlarlos. ¿Por qué no hacer talleres desde antes en las escuelas de preescolar y primarias? ¿Por qué no educarnos a las madres o guiarnos para detectar a tiempo y no tener que recurrir más adelante a los doctores, a los especialistas, a los hospitales? Creo que antes que nada volvemos a retomar el punto de los anteriores foros. ¿Por qué no detectar y prevenir a tiempo? Muchas gracias. Gracias, muchas gracias. Escuchando todo esto, doctora, y aparte de lo que se ha mencionado, ¿qué podemos hacer? Bueno, voy a hacer breve en los comentarios. Para el primer comento la primera parte en cuanto a lo que usted planteaba sobre la accesibilidad de los medicamentos. Voy a hablar desde mi especialidad, que es psicología y neuropsicología clínica, y el doctor complementará desde su especialidad, que es psiquiatría.
Pienso que un aspecto muy importante tiene que ver con todas las aristas que permiten o que nos permiten a nosotros como ciudadanos acceder a los servicios de salud en general. Entre ellos, pues los servicios de salud mental. Ya vimos pues con las estadísticas que queda muy claro que el acceso es prácticamente limitado o nulo a los servicios de salud mental en general. Y entonces, hablando en este sentido, insisto en la iniciativa de formar gente que pueda acceder o que pueda integrarse a los equipos interdisciplinarios de atención a la salud mental, principalmente en los primeros momentos de atención, que son primer y segundo nivel de atención, clínicas de medicina familiar, unidades de medicina general, en donde tiene que estar insertado al menos un profesionista de salud mental. Tenemos un grave problema, y retomo uno de los últimos comentarios que por ahí mencionaban, que es el profesiograma. El profesiograma es añejísimo. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que muchas veces el profesiograma está diseñado para que quienes puedan concursar por una plaza tampoco tengan las mejores credenciales o la mejor capacitación de nivel en todos los sentidos, académico, clínico, de investigación. Y eso también reduce la calidad de atención de manera importante. Por otro lado, los procedimientos para acceder a una plaza de concurso, de bolsa de trabajo, pues sabemos que tienen muchas deficiencias, tanto de carácter institucional como de carácter burocrático, y algunas otras que se salen, digamos, de la normativa y que también generan un limitante en cuanto a tener mayores profesionales en este sentido. Y volvemos al punto de presupuestos. El presupuesto sí tiene una asignación muy pobre, muy reducida para la atención en la salud mental. Ahora, por otro lado, ya con eso termino lo de lo que usted comentaba, el tema del acceso a nuevas tecnologías también para el tratamiento de pacientes con enfermedades mentales. Les decía hace un momento lo de los implantes cerebrales, y uno diría, no, pues eso es muy lejano, eso es pues impensable. Pues no, si nosotros sacamos cifras, por ejemplo, el tratar a un paciente con depresión resistente con estas nuevas tecnologías sale mucho más económico que mantener la enfermedad con fármacos, con hospitalizaciones, con sufrimiento para la familia y demás. Entonces ahí también hay que replantearnos cuáles pueden ser tratamientos innovadores que reduzcan costos de manera importante. Me paso a la siguiente pregunta, en donde se comenta el tema de los avances. Y le agradezco a la persona que habló de que también hay avances. Yo sí soy, pues ahora sí que defensora de los servicios públicos de salud. Primera, porque pues trabajo en uno, y lo segundo, porque también me atiendo en uno desde toda mi familia y desde hace muchos años. Entonces, los servicios de salud públicos con los que contamos, con todas sus limitaciones, habemos personas comprometidas con la atención al derechohabiente, que logramos realizar equipos interdisciplinarios de atención con muchos esfuerzos, pero finalmente cuando hay voluntad también del equipo interdisciplinario, se pueden hacer grandes cosas para la atención a la derechohabiente, que finalmente también tenemos que mejorar. Con respecto a atacar las raíces, ya comentaban aquí en el último comentario, definitivamente sí se tiene que destinar un presupuesto importante y también replantear los sistemas de salud. Ya sabemos cómo funcionaban los sistemas de salud, por ejemplo, en Cuba, ¿no? La atención comunitaria, preventiva, y bueno, pues no tenían, hasta la fecha, ¿no? Los recursos económicos son limitadísimos. Sin embargo, ese esquema de unidades de salud comunitarias, por ejemplo, con personal, con profesional capacitado, que no esperen a que el paciente llegue a la unidad de salud, sino que vayan a la comunidad y se trabaje con la comunidad, con metodologías que además han demostrado efectividad, como metodología cualitativa, de acción participativa con la comunidad, en donde también se ajustan los programas de prevención a condicionantes culturales y económicas de cada comunidad que requieren atenciones específicas. Entonces, creo yo que las raíces tienen que ver con la prevención, la detección oportuna y generar espacios recreativos, de esparcimiento, de deporte, por ejemplo, o sea, trabajar mucho con los estilos de vida saludables. Ya decía el señor acerca de los medios de comunicación y demás. Bueno, los medios de comunicación pues ahí van a estar, las formas de difundir diferentes tipos de información van a estar presentes. La libertad de expresión también tiene que ser un valor que debemos proteger, pero por otro lado podemos nosotros compensar estos medios, a lo mejor estas informaciones que pueden generar algún tipo de dificultad en los niños o en los adolescentes, compensando con espacios recreativos, de cultura, entre otros.
Tenemos por otro lado, ya las últimas preguntas, hablaban sobre el cuidado de capacitar a gente, por ejemplo, que pueda ayudar a sus familiares, cuidadores comunitarios, y también eso implica inclusive generación de empleos, que puede reforzar aspectos de salud mental y aspectos de salud familiar en términos generales. Hablaban también por ahí también del desgaste emocional y físico del personal de atención a la salud mental. El doctor sabe muy bien pues lo difícil que es muchas veces para nosotros que estamos al frente de la atención a pacientes, pues ver pacientes, por ejemplo en el hospital, el promedio de pacientes que vemos en el día a día son aproximadamente de 15 a 20, entre pacientes en la consulta externa, pacientes hospitalizados, pacientes que están en fase terminal de una enfermedad, las familias que están agitadas por la angustia de su familiar, los pacientes con depresión que tienen ideas de muerte, ideas de hacerse daño, los niños que están teniendo bullying o acoso escolar, el niño que está pensando a ver si no saca un arma y mata a sus compañeritos porque lo están agrediendo. Entonces son muchas las dificultades y las presiones que tenemos en ese sentido para la atención de este tipo de poblaciones. Ese sería mi comentario, y sí reforzar aspectos de prevención, detección oportuna y de promoción para la salud. Muchas gracias, doctora. Gracias. Adelante, doctor. Bueno, me pasaron la papa caliente. ¿Por qué lo digo? Porque el tema parece que la inquietud es sobre lo caro de los tratamientos. Indiscutiblemente el medicamento es caro. Y es caro porque necesitamos medicamentos, y lo tengo que decir abiertamente, con garantía de utilidad, porque ahora nuestros genéricos, los intercambiables, perdón, seguimos dudando. ¿Por qué? Porque, vamos, se rompe el cuadro psicótico, se revisa que no tengo otros compromisos, lo bajamos a primer nivel, el médico familiar lo debe de estar manejando, pero ¿qué pasa si el medicamento no reúne las características adecuadas? Vamos a tener lo que son las recargas. Esto, para que se den una idea, ¿cuánto nos cobra Salubridad al ISSSTE por un día paciente? 2.252 pesos día paciente. Y un paciente no se queda un solo día, se queda en promedio de salvo de 6 semanas. Medicamentos. Hoy en día hablamos de medicamentos de nueva generación, que realmente son medicamentos con 0 efectos secundarios o mínimos efectos secundarios. Quiero aclarar, bien diagnosticados, porque si hablamos de comorbilidad o de otros padecimientos médicos que acompañan a la enfermedad mental, pues se nos va a ir deteriorando más el paciente. La invitación es jalar a los médicos, no psiquiatras, a que le entren a los temas de psiquiatría. ¿Por qué? Porque les da terror, les da miedo, bien lo decían, uno nada más toca el tema de locura y mejor como si fuera, ¿se acuerdan que a los que tenían sarna, lepra o tuberculosis, los mandaban hasta afuera de las ciudades, ¿no? Así era con el enfermo mental. Y así sigue. ¿Por qué? Porque hablé de tercer nivel, falta un cuarto nivel que son las consecuencias. Y tenemos cebaresis, reclusorios, donde se encuentran las personas con enfermedad mental que cometieron un delito. Y a ellos, pues vamos, ya ni siquiera alcanzaron el nivel de hospitalización, porque son cárceles donde se tiene que quedar el resto de su vida. Problema, será consecuencia, será una causa de inimputabilidad, y no nada más los que cometieron un delito. Voy a tocar un tema del área legal y hablando de geriatría. En la demanda de servicios periciales, lo que más nos están pidiendo para personas mayores es declarar los locos para que los hijos y nietos se repartan la herencia. Y entonces nos meten en un problema porque a veces el único acuerdo de la familia, como decía el primer ponente, pues es, perdón, el anciano, ¿no? El viejo que fue quien hizo los fondos para mantener a la familia. Hoy en día tenemos ninis, tenemos gente que no trabaja, que logró una plaza y no le interesa, le va mejor quedándose en su casa y demás. Entonces, vean cómo la salud mental tiene muchísimas cosas en que entrar. Regreso a los medicamentos, el Seguro Popular ha hecho esfuerzos en los cuales estos medicamentos caros, al menos hasta ahorita, en 3 padecimientos importantes, esquizofrenia, trastorno bipolar y depresión resistente a tratamientos, el gobierno los va a apoyar con el medicamento. El único requisito es que sea debidamente diagnosticado y que por lo menos cada año se haga una revaloración del sujeto para ver si sigue con el tratamiento o se hacen modificaciones.
caemos a otro problema, y el medicamento a veces no lo hay. Y entonces caemos en un círculo vicioso de mejor una cosa empeora por otra, y repito nuevamente la importancia de capacitar a la familia en la enfermedad, capacitar a la comunidad, porque recuerden que el sujeto tiene que llegar a su propia comunidad. ¿Cómo lo van a recibir? ¿Cómo lo van a tratar? No lo rechazan, no lo culpan o no lo aceptan por todas las secuelas que dejó la enfermedad, y hablemos el ejemplo de los adictos a las drogas, ¿no? Y nada más para completar el punto de burnout o saturación laboral, efectivamente hoy en día ya es una característica de fatiga, de cansancio, y es mucha la gente que revienta o se quema por la carga de trabajo. Pero lamentablemente también tenemos gente simuladora o manipuladora, y hablo de las instituciones donde venimos, que si logran una incapacidad total y permanente, ya se becaron para el resto de su vida. Y también tenemos que vigilar a esta gente por este tipo de problemas, porque si no lo logran, pues van a buscar autoagredirse, lesionarse, y luego van a entrar por un intento suicida, ¿no? Pero bueno, hay mucho que trabajar. Gracias, doctor. Muchas gracias. Aplausos, doctor. Adelante, doctor. Rápidamente yo me quedo con 2 o 3 consideraciones aquí, 3 en realidad. La primera, bendita locura, cuando usted habló de los locos de 60, 70, 80 años. Bendita locura, efectivamente México es un país donde la gente vieja sigue trabajando, sigue estando presente. La gente vieja en México, por las características socioeconómicas, no es una gente perdida. Ustedes ven que hasta en las comunidades más pobres y hasta las personas más deterioradas, de pronto venden dulces o hacen costuras o hacen tejidos o algo para buscarse el sustento diario. ¿Cuántas mujeres viejas, hablando de que son más las mujeres que los hombres envejecidos en nuestro país, cuántas mujeres se ganan el sustento, un sustento que no se paga con cheque todos los días, sino se paga con la poca atención que les dan en sus casas cuidando nietos? Esto también es un trabajo que no es reconocido, que también da burnout. ¿Por qué? Porque las mujeres viejas se cansan de atender obligadamente a los nietos. Pero en fin, es parte de las consideraciones de esa bendita locura que usted hablaba hace un rato. Por otro lado, me queda como punto central de todo esto, a mí como médico y como geriatra en especial, el señor tocaba el tema de la miseria. La miseria efectivamente es, ahora en México se está viendo de manera muy importante, porque tenemos un número enorme de pobreza en extremo. Y la pobreza en extremo no solamente nos genera una serie de cargas sociales, sino nos genera una gran cantidad de cargas de enfermedad. Ustedes saben, y lo decían hace miles de años, que al perro más flaco se le cargan todas las pulgas. Y esta es la verdad. La gente pobre sufre de todo. Sufre de desarrollo y sufre de vida propia. ¿El desarrollo en qué se ve? Los niños de los pobres, y no son alejados de nosotros, son aquí cruzando la calle, encontramos mucha gente así. Los niños no tienen una alimentación completa mientras su desarrollo neurológico todavía no es útil. Y esto hace que esos cerebros de esos niños no sean cerebros lo suficientemente aptos para enfrentar la vida cuando son adolescentes y se lanzan a una vida activa en la sociedad. Todo esto tiene una raíz importantísima, que es la miseria. Ahora, las enfermedades que se cargan ahí también son muy importantes. Todo esto tiene una expresión directa en lo que va a ser la persona en el momento en que su vida ya es, insisto, activa en la sociedad. Entonces, ¿qué debemos hacer? Pues incidir en esos puntos. Las enfermedades no se curan con varita mágica. Cuando llega un viejo de 60 años, que ha sido un viejo que ha vivido en comunidades rurales, con pobreza, con trabajo, con sobreexposición al sol, con sobreexposición al trabajo, todas estas cosas, y de pronto se le empieza a perder en el mundo actual porque sus hijos lo trajeron a vivir en un cuarto de vecindad, porque tuvieron que venir a la Ciudad de México emigrados porque no tenían dinero en el campo, etcétera. Y dicen, es que mi abuelo se está volviendo loco porque no sabe dónde está. Entonces tengo que valorar no solamente el por qué el viejo está actuando así, sino cuál es la raíz de ese trastorno. Un viejo que no tuvo educación, que no tuvo formación, que difícilmente se va a adaptar al mundo actual, un viejo en el que la obsolescencia de la edad lo va a hacer que se aparte del mundo donde está. Y esto le va a generar a él algo muy importante, angustia, y le va a generar otra cosa, depresión. Y lo vamos a calificar, si bien nos va, como un enfermo mental, que es sujeto de atención y de tratamiento médico. ¿Qué población de México tiene la capacidad para llevar a sus viejos a atenderse y a tratarse y a salir adelante? Muy pocos.
muy pocos, porque al niño le damos importancia, al niño lo cuidamos por cualquier fiebre, al viejo le damos un té, y si no se cura le damos una aspirina, y si se muere ya le tocaba. Entonces, no es plan, y esto es mi punto muy claro, hablando de vejez y enfermedad mental, me estoy distrayendo un poco lo que estoy diciendo, pero estoy hablando del tema en sí de la vejez, no solamente es la propia atención al viejo, sino la propia atención de los problemas mentales de los viejos. Hay viejos con depresión, hay viejos que se suicidan, hay viejos con enfermedades, insisto, la demencia muy importantes, y todo esto no se trata con la debida asiduidad, se trata en otras poblaciones. En la gente mayor se deja pasar o se olvida. Mientras no me cueste trabajo atenderlo, ahí se va, como sea, ¿sí? Y los médicos de primer contacto, generalmente, que son a los que el viejo tiene acceso, se les hace muy fácil dar lo que el representante de medicinas les dice. Y tenemos una gran cantidad de ancianos que tenían una infección urinaria, pero sin embargo tenían trastornos de conducta, y lo primero que hacen es darles el conocidísimo clonazepam, el ribotril, y los tienen atarantados, dormidos, se ahogan al pasar los alimentos, se caen, se fracturan, se vuelven viejos llagados en las camas, etcétera, por algo que no supieron diagnosticar. No era enfermedad mental, era una simple infección urinaria. Cuando ya es una enfermedad mental, entonces sí tenemos que acceder a los servicios de atención mental para viejos, que en México no están desarrollados. Tenemos muy pocos psicogeriatras, muy pocos, tenemos muy pocos especialistas en estas áreas, y cuando van a los servicios de atención médica general, los toman como uno más, no como el que debe ser tan importante, porque aún le queda un minuto de vida, y ese minuto de vida, cuando estamos en la circunstancia de perderlo, ya lo quisiéramos muchos. Entonces creo que aquí tenemos que incidir sobre la economía de nuestra población, sobre la formación de nuestros recursos para la atención, y sobre todo sobre la prevención y el autocuidado, insisto. Gracias. Gracias, doctor. Muchísimas gracias. En una siguiente ronda de participación, y solo por darle respuesta ya a mi compañero exdiputado por 2 veces y líder, muchísimas gracias. Decirle que, si bien es cierto, para eso son estos ejercicios, porque no solo se trata de ir a buscar, nomás por buscar, sino se trata de dar respuesta de las necesidades y exigencias que la misma gente esté planteando. En ese sentido, lo que estamos haciendo por todo el país es escuchar las mejores propuestas, no sacadas de la manga como regularmente lo hacen los políticos de los partidos políticos, sino escuchando a la gente para, en ese sentido, dar tiros de precisión y no llegar a hablarle a la gente y decirle, oye, en México todo va muy bien y no tenemos nada que hacer. No, al contrario, hay muchas cosas que hacer, y por eso es que estamos trabajando por acá. En una siguiente orden de público proponente, la segunda y última, 3 participaciones más. Empezamos de ahí atrás. Ahí están, 1, 2, 3. Adelante. Su nombre, por favor, y la propuesta puntual. Gracias. Hola, buenos días. Mi nombre es Denise Estefanía Rivera Calleja. Bueno, el doctor mencionó algo muy importante, que es capacitar a la familia cuando una persona padezca de una enfermedad mental. En mi experiencia, mi hermana tiene ansiedad. Entonces, cuando le dan sus ataques, pues muchas veces no sabemos qué hacer, no sabemos cómo actuar, si podemos ayudar, si debemos dejarla en paz. Entonces, mi propuesta sería sensibilizar a los especialistas para que traten esta parte que a veces pues está descuidada y no tenemos mucha información al respecto. Gracias. Gracias, muchas gracias. Adelante. Buenas tardes, mi nombre es Hugo Arroyo del INCADEM Ciudad de México, en Azcapotzalco. Bueno, mi propuesta está en que haya políticas públicas con programas para la difusión hacia la sociedad que eviten la estigmatización que conllevan los padecimientos mentales, ya que debido a estos, muchas veces los pacientes no buscan la ayuda profesional que requieren. Y en un futuro próximo, enfermedades mentales como la depresión y la ansiedad van a ser un grave problema de salud pública, con los costos sociales y económicos que implican. Entonces, por ello me parece que tanto la prevención como el diagnóstico y el tratamiento oportunos son una buena opción para evitar que estos problemas mentales sigan aumentando entre la población. Muchas gracias. Muchas gracias. Adelante. Buenas tardes, soy Sergio Buenazo Martínez, soy trabajador social. Actualmente trabajo en el IASIS, en la unidad de PASE, y ahí llegan muchas personas con problemas psiquiátricos, con muchas deficiencias. Son gentes así de la calle. Más que nada llega mucha gente de la tercera edad o
o simplemente los familiares van y nos los dejan ahí porque no lo pueden cuidar. Desgraciadamente, los familiares nunca se quieren hacer responsables de ellos. Yo soy trabajador social y a mí me toca bañarlos, cambiarlos, escucharlos, y es una pena, o sea, es una pena que en México los hijos se deshagan así de sus padres. Duele, porque nomás escucha uno sus relatos y duele. Entonces, yo digo, como dice, no hay mucho presupuesto para los medicamentos, pero sí deberían de darles esa facilidad a ellos para tener esos medicamentos y darles si saben que ya van a fallecer o algo, darles una calidad de vida de despedida, ¿no? Porque eso es lo que deberíamos de hacer. Ya llevo muchos años trabajando igual de cuidador. Me ha tocado también tener pacientes de la tercera edad y la mera verdad sí duele todas esas anécdotas que nos dicen, y más cuando parten ellos, porque también lo sentimos como parte de nosotros, pero tratamos de darles una calidad de vida, aunque sea muy mínima, pero se van contentos. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Gracias. Última participación de este lado. Buenas tardes a todos. Mi nombre es Josefina Camarillo Colmenares. Yo soy maestra en enfermería, trabajo en dos instituciones, una es el ISSSTE Tacuba y el otro es en el Hospital General de Atizapán, dependiendo de los servicios de salud del Estado de México. Colaboro con las señoritas aquí presentes en la CNOP. Y bueno, pues, ¿qué no podría yo decir de la atención en cuestión de la salud mental, verdad? Pero me interesan, quizás podría decir 5 cosas, pero voy a tratar de resumirlo en 3. Y una es el aspecto que comentaba tanto la doctora y el doctor en referencia con los medicamentos. Yo quiero decirles que para mí una propuesta interesante y que ojalá la tomen en cuenta es el hecho de que cuando el paciente se enfrenta a un primer nivel, el médico lo ve únicamente por lo que el paciente refiere que tiene. No le dan una atención integral ni es personalizada, es todo lo contrario, es despersonalizada. Es médico de lejos, como lo dicen por ahí, ¿verdad? Soy un médico legista. Usted dígame qué tiene y yo le digo qué le doy, pero de lejos. Bueno, no hay esa interés, ¿verdad?, por ver el paciente Pedrito ya no regresó, señorita enfermera, ¿qué pasó con él? ¿Quién sabe? Qué bueno que ya ni regresó porque aparte no le voy a dar nada, ¿no? Y me va a reclamar. Bueno, mi propuesta sería que la atención fuese de tipo integral, que se viera a la persona como un todo, no nada más por lo que en ese momento le atañe, sino lo que hay detrás. Pueden ser muchas cosas, pero puede ser que también la consulta no se convierta en 20 minutos, ¿verdad?, como debería de ser, porque la consulta hoy en día es de, si se puede en 2 minutos, excelente. ¿Por qué? Porque yo, médico general, tengo que atender 20 y tantas consultas al día. Entonces ya desde ahí, o mejor dicho en mi turno, ya desde ahí se va en decremento la atención y la calidad. Pero bueno, esa sería una. La siguiente sería el hecho de que, pues, no rebasen en tiempo, ¿verdad?, las atenciones de especialidad para estos pacientes. Va uno a buscar la cita y le dicen, ay, hasta el otro año. Entonces, ese paciente, ¿qué hace? Pues su enfermedad va para arriba. Si es que es una enfermedad, si es que es un sentimiento o una falta de amor en familia, pues es igual, ¿verdad? Porque a veces la familia ni siquiera les hacemos caso. Pero bueno, esa sería mi segunda propuesta. Y mi tercera propuesta, abusando del tiempo, sería que pues este tipo de capacitaciones, de aprendizajes, de foros, se lleven a todos lados y con todos los niveles educativos. Porque ahorita yo tuve la fortuna de estar aquí por una invitación. Yo me estaba imaginando, ¿qué sería esto si lo lleváramos a una plaza pública, a un estado, a un municipio, a una región, a una comunidad? ¿Qué sería? Mi propuesta es
está lista, espero que la retomen y muchas gracias a todos. Muchas gracias, gracias. Bueno, compartirle que todo esto está grabándose y transmitiéndose en vivo, en donde nuestros secretarios de vinculación de las 31 entidades federativas más lo están viendo, y aparte ellos están llevando a cabo su propio foro. Yo aprovecho para agradecer a la presencia de nuestro secretario Livio de Michoacán, que semana a semana, así como nosotros hacemos los foros, ellos también lo hacen en cada uno de los estados y se transmite en vivo para una mayor participación. Y si bien es cierto, esto es muy enriquecedor, cada una de las presentaciones, y me gustaría nomás como último, la quinta, porque levantó la mano, una disculpa, para finalizar, puntual la propuesta. Muchísimas gracias. María del Carmen Saavedra Álvarez, venimos de la Asociación de Jubilados y Pensionados de la Ciudad de México, estamos vinculados con el ISSSTE. Yo he sido docente por más de 35 años y la información que nos proporcionan en este momento es abrumadora para quienes estamos muy lejos. Tenemos convivencia con padres o adultos mayores, o hemos visto niños con hiperactividad, hiperquinesia, chiquitas con bulimia, y luego la culpa la tiene siempre el maestro, porque por eso se aventó del segundo piso el chiquito de la secundaria. No es culpa de los docentes. Quiero ser muy breve. Ya oímos todos puntos negros o puntos rojos, la verdad. Quisiera invitar a las propuestas que alguna vez llegó a mis manos, estas sociedades del bienestar. Bueno, el otro lado, ¿no? Para ser un poquito más optimistas. Vamos a empezar con las sociedades del bienestar. ¿Dónde podemos hacer sociedades de bienestar? En la familia. Hacer pequeñas reuniones, tiempos breves, compartir qué tal, cómo te fue, catarsis familiares. Los que somos madres, bueno, que me orienten, pero yo también puedo ir a buscar y cómo ayudarme, porque me interesa mi familia, me interesa cuando yo llegue anciana, me interesa convivir con mi vecina que la estoy viendo que vive sola y le puedo dedicar 10 minutos, a veces la señora quiere 3 horas, pero bueno, es una vez a la semana. Entonces, hacer esas rutinas de sociedades de bienestar sería quitarles un poquito la chamba a los doctores. La gente a veces solo quiere hablar. Entonces, yo hago esta invitación desde mi muy humilde y elemental información. Y nuestro grupo lo que hace, la asociación, es unos espacios de convivencia donde nos rehabilitamos mentalmente, convivimos, bailamos, sonreímos y nos damos nuestros espacios de carcajada. La risoterapia, yo soy médico, he sido maestra, he disfrutado de decirle a los niños que alguna vez vamos a partir y dejar este mundo, vamos a vivirlo muy pleno, ¿no? Muchas gracias y gracias por la invitación. Gracias, gracias. La manera de cierre y conclusión, ¿qué se llevan, doctores? Y aparte, última aportación para poder mejorar y fortalecer las instituciones de salud mental. Adelante, doctora. Bueno, brevemente les agradezco a todos pues su paciencia para escucharnos y también para vertir sus comentarios, que son sumamente enriquecedores, al menos para nosotros, para mí, el escuchar el otro lado de la moneda. A forma de resumen, comparto totalmente lo que dice nuestra compañera, nuestra colega. Sí hay que generar espacios recreativos, redes de apoyo, que partan desde la comunidad, que partan de la participación activa de la sociedad. Nosotros estamos trabajando también en una agrupación de varios especialistas en neurociencias, abriendo espacios gratuitos, libres, por ejemplo en museos. Tenemos aquí el Museo del Estanquillo con el que estamos trabajando, el Museo Nacional de Arte, en donde tenemos actividades recreativas de promoción de la salud y demás, que afortunadamente pues se han llenado, ¿no? Y esto pues son espacios que poquito a poquito todos nosotros desde nuestras diferentes trincheras podemos abrir para generar mejores condiciones sociales, o también pues tener un colchón ahí de respaldo de las deficiencias y limitaciones que socialmente tenemos en términos de economía, empleo, trabajo, condiciones de seguridad, entre otras. Entonces definitivamente un punto clave tiene que ver con la participación social. Con esto pues resumo en cuanto incremento de presupuesto destinado a las mejoras de los servicios de salud, la profesionalización de cuidadores, la profesionalización también de elementos
claves dentro de la sociedad. La calidad de la atención definitivamente hay que mejorarla y eso tiene muchas aristas de análisis que tenemos que reforzar, programas efectivos de promoción de la salud, de detección oportuna, etcétera, y hablo en este sentido de efectivos porque no han funcionado los que tenemos, entonces ese es un punto importante a analizar. Atención a grupos vulnerables, este es un grupo vulnerable, o sea, todos los sujetos, pacientes, individuos que tengan alguna afección en el estado de ánimo es vulnerable. Doblemente vulnerable si son niños, doblemente vulnerables si son adultos mayores, doblemente vulnerables si son pacientes con enfermedades psiquiátricas crónicas que no tienen cura. Entonces, pues es importante dar este tipo de paso en cuanto a la discusión comunitaria, sobre todo con algo que mencionaron por ahí que tiene que ver con el estigma social y algo que se llama el autoestigma, es decir, cuando uno asume que los atributos que los demás me ponen, ¿no? Aquel enfermo mental, el loco, el peligroso, lo asumo como una característica propia y me convierto en un ser marginal, con todo lo que ello implica. Generación de centros interdisciplinarios de rehabilitación y de reinserción social son fundamentales para complementar los diagnósticos y los tratamientos. Salud mental al final de la vida, cuidados paliativos, voluntad anticipada, muerte digna, generación de comités hospitalarios e interdisciplinarios en neuroética. Existen comités de bioética, pero no en neuroética, y es un punto ahí que está vacío en los servicios de salud y que son necesarios en general. Y bueno, inversión en investigación clínica que realmente sea aterrizable en las necesidades de la población en general. Muchas gracias por su atención a todos. Gracias, doctora. Muchísimas gracias. Adelante, doctor. Bueno, sigo con la misma orden de ideas. Algo importante que quiero que se lleve bien claro es que en psiquiatría no todos son medicamentos. Indiscutiblemente se requiere del medicamento para resolver o controlar aquellos padecimientos que por la misma naturaleza de la enfermedad requieren la sustitución de ese neurotransmisor afectado, en concreto la esquizofrenia. Pero hay padecimientos como el ejemplo que nos dabas de la ansiedad, donde sabemos que es una respuesta ante una situación de estrés, de cansancio, vamos, algo cotidiano que le está haciendo daño, donde el medicamento a veces le puede ir peor. Hablaba el doctor hace un rato del abuso que se tiene a las benzodiazepinas, donde lo único que hacen, y perdón, no es resolver el problema, es atarantar al sujeto, hacer que se bloquee la respuesta, claro, para mantenerlo tranquilo y en paz, pero no es la resolución del conflicto. Es cierto, cada vez somos, menos especialistas en el área de salud mental, hemos fomentado y estamos trabajando en que se trabaje de manera multi e interdisciplinaria. Si no hay muchos psiquiatras, lo estamos bajando ahora que los compañeros de psiquiatría trabajen con los servicios médicos, con los médicos de primer nivel, e incluso ya estamos trabajando con los residentes de cuarto año, salud mental comunitaria, y a los residentes de cuarto año los estamos mandando a trabajar con la comunidad, porque al final de cuentas, recuerden, el sujeto debe de regresar a ese entorno familiar. Entonces, si no es tan necesario que tome el medicamento, hay que resolver, conocer el conflicto, entrar a una buena terapia, enfrentar las consecuencias y en el caso de que requiere y necesita medicamento, verificar, supervisar que lo tome de manera periódica y constante. Todo esto a qué nos lleva? A la necesidad y nuevamente la importancia de trabajar como comunidad, fortalecer lo más fuerte que tenemos y es la familia. Sensibilizar a la familia, acercarnos a la familia, por eso se llamaba médico familiar, ¿no? ¿Qué más quisiera uno que podamos poder tener más contacto con nuestros pacientes? Pero al menos en el ISSSTE nos dan de 15 a 20 minutos para ver al paciente de medicina general. Espero que no haya nadie del seguro, pero ahí creo que son 40 pacientes por jornada de trabajo y no se pueden ir hasta que no terminen de ver sus 40 pacientes. ¿Calidad o cantidad? Entonces, todo esto creo que nos puede servir para conocer la realidad que estamos viviendo y ya no buscar, como decían hace un momento, culpables, sino qué podemos hacer desde la comunidad, desde las, puestos de la gente que tiene una función estratégica para que nos ayude a buscar o acercar este tipo de inquietudes e iniciativas a lo más importante que es nuestras comunidades. Gracias, doctor. Muchísimas gracias.
Gracias. Adelante, doctor. Rápidamente, 5 cositas. La primera es un comercial. Hablando hace un rato de lo que decía el doctor muy atinadamente, que se busca a los médicos en salud mental para que certifiquen que la persona que les llevaron es un demente. Hace unos días conmemoramos en México el día, el nombre es muy largo, que además me lo he aprendido, el Día Mundial, ¿sí? Se llama Día Mundial de la Toma de Conciencia sobre el abuso y el maltrato al anciano. Eso fue el día 15 de junio. En el Consejo de INAPAM estuvimos trabajando sobre esto, sacamos un documento que pronto conocerán, que es se habla sobre el maltrato al adulto, es un decálogo para prevenir el maltrato. Y bueno, es muy importante porque parte de estas consultas donde lo llevan al psiquiatra para que lo declare alienado, loco, etcétera, tiene que ver con el abuso hacia la tercera edad. Entonces, es importante que consideremos esto, que consideremos que la familia es el pilar principal que tiene que detectar los problemas a los que se enfrenta un anciano. El anciano no es como la corriente actual de la vida, no es desechable. En la actualidad todo deja de usarse, se tira y se compra algo nuevo. La vida no es así. La vida es como muchos aprendimos a vivir. La vida es reparable. Se me rompió un zapato, se le puede cambiar una suela, se le puede cambiar una correa. El anciano también se descompone, se enferma, se puede arreglar, no es para tirarse. Y la obsolescencia aquí en el mundo está haciendo que los viejos sean desechables en todo momento. Entonces creo que eso es muy, muy importante, tener conciencia de que la prevención es fundamental, la formación de recursos es fundamental y el diagnóstico oportuno de cómo está la situación de la vejez en México, aunque el Instituto Nacional de Geriatría tiene ya un avance muy importante, es fundamental para saber cuántos de nuestros viejos son sujetos posibles de una enfermedad mental, cuántos ya la están viviendo y a cuántos podemos atacar. Y darnos cuenta, simplemente para cerrar, que los viejos no son los otros, los viejos no son aquellos que andan por ahí, los viejos somos nosotros en otra piel, nada más. Muchas gracias. Gracias, doctor. Y aprovechando, le doy la palabra a la diputada Olga Esquivel, porque parte de que todo esto no solo se queda aquí, sino que lo estamos planteando en propuestas a corto plazo para que nuestras diputadas y diputados puedan abanderarlo en un exhorto o en una iniciativa de ley en el Congreso de la Unión. Adelante, diputada Olga Esquivel. Gracias, pues bueno, para mí ha sido realmente un motivo de orgullo el poder contar con las participaciones de todos y de todas como ponentes en esta mesa, pero también como proponentes en cada uno de los lugares donde ustedes ocupan. Y sin duda, pues creo que ninguno de nosotros estamos exentos de haber podido convivir o vivir una experiencia con alguna o muchas personas que tengan problemas de salud mental. Y también sin duda, pues creo que es importantísimo que más que hablar de infraestructura, de presupuesto, de medicamentos, tendremos que hablar y tendremos que preocuparnos por capacitarnos todos y todas desde la familia, desde los valores y desde los cuidados que tenemos que tener unos con otros, ¿no? Yo quiero decirles que, bueno, fui presidenta del DIF en mi municipio y por supuesto que me tocó vivir muchos problemas así. Pero bueno, pues ahora sí que hemos escuchado y constatado la riqueza intelectual que tenemos hoy en día y de verdad quiero agradecerles a quienes han intervenido como proponentes, como ponentes, que nos han permitido identificar los puntos en los que debemos de poner mayor énfasis para generar mejoras sustanciales y definitivas para reducir los problemas de salud mental en el país. Y ahorita justamente le decía yo a Christopher James que sería una gran idea que así como nos proponen, que por qué no llevamos estos foros a otros lugares, que así como se hace de manera simultánea a través de redes sociales, también lo podemos llevar a las facultades de medicina, para que más compañeros, estudiantes de medicina se interesen por especializarse en estos temas, porque se especializan en otros temas que son a lo mejor, yo no sé si más sencillos, más simples o más comunes, no lo sé porque yo no soy médica, ¿no? Pero sí es importante que también pensemos a futuro en qué tipo de sociedad queremos vivir. Y bueno, pues hoy me llevo el comentario vertido en este foro, me llevo también toda una visión respecto a este tema que es tan importante de salud mental y espero también encontrar consenso entre mis compañeras y compañeros legisladores para que cada uno desde sus trincheras pongamos el mayor énfasis en poder realmente hacer un cambio en salud mental. Y que pues aquí en la Cámara de Diputados ustedes saben que no es fácil, no es nada sencillo porque a veces hablar de un tema como aquí se dijo que pareció muy natural, hablar de muerte digna, hablar de voluntad anticipada,
tal vez para las personas que están en este foro puede ser un tema muy sencillo, puede ser algo que pues, puede entrar en un consenso general de manera inmediata, pero en la Cámara de Diputados esto puede generar una discusión hasta de años. No hablemos de un periodo legislativo, ¿no? Hablamos de años. Y que, bueno, pues créanme que aquí realmente tendremos que hacer un gran esfuerzo en la Cámara de Diputados por ponernos a estudiar, por seguramente vivir y experimentar lo que es convivir con una persona enferma mental, para que podamos también entender que es mucho más sencillo ponernos de acuerdo. Y que así como hay otros temas importantes en la nación, hay temas importantes como es la salud mental y que muy pocas veces nos ponemos a pensar en ella. Y bueno, pues la incursión de la Agenda 2030 es una muestra de interés por llevar la voz ciudadana por la libre deliberación de este y muchos otros temas para lograr soluciones concretas, porque tenemos que hacer alusión a que unidos sí podemos, y unidos en cualquiera de los temas que tengamos que tratar. Hoy nos toca salud mental, sí podemos trabajar juntos, sí podemos trabajar en equipo, y sin duda yo creo que hoy todos los que estuvimos aquí presentes regresaremos a casa con un gran mensaje. Muchas gracias a todos. Gracias, diputada, muchas gracias. Y quiero invitar para entregar de manera rápida los reconocimientos a nuestros proponentes expertos, a nuestro secretario de Vinculación de Michoacán, Olivio, y a nuestra dirigente, representante secretaria de Vinculación con la Sociedad Civil, la CNOP, con la cual hemos venido trabajando y también muy agradecidos. Adelante. Bravo. Muchas gracias, secretario, por invitarnos a compartir este momento desde la Cámara de Diputados. Yo soy secretario de Vinculación de la Sociedad Civil en Michoacán y también ya fui compañero diputado de nuestro amigo, y aquí se encuentra. Allá también estamos haciendo estos foros, estamos yendo a las comunidades, a las colonias, a las universidades. Cristo que nos hizo favor de acompañarnos a la Cámara de Diputados local, y pues muy agradecido de la invitación, porque además aprendemos mucho, secretario. Voy a darle lectura a la constancia, al reconocimiento que se entrega esta tarde de parte de la Secretaría de Vinculación con la Sociedad Civil y la Cámara de Diputados de la 63ª legislatura. A través de la Secretaría de la Sociedad Civil otorga el presente reconocimiento a la doctora Lucía Amelia Ledesma Torres por su destacada participación en la Agenda México 2030 con el tema Fortalecimiento de las instituciones de salud mental en México, Ciudad de México, a 23 de junio del año 2017. Firman Christopher James Barús, nuestro secretario de Vinculación con la Sociedad Civil del CEN del PRI, y el diputado Miguel Ángel Zulú Camal, coordinador nacional de la Agenda México 2030. Enhorabuena, doctora. Gracias a todos y todos ustedes. Y nos gustaría una fotografía para el recuerdo, si nos pueden acompañar aquí todos para tomarnos una fotografía. Y también, ahorita no pierdan la oportunidad, antes de ir, de que nos vayamos, de tomarse una fotografía y ver las propuestas de todas y todos ustedes que hizo nuestro relator gráfico. Un aplauso para todos.